Sí, nos encontramos siempre con la crítica, ¿no, Alberto? En el proceso de diagnóstico. Bueno, no hay una prueba de carácter genético, no hay una prueba de carácter biológico, se dice, ¿no? En los análisis de sangre. O, no hay una prueba de neuroimagen que nos permita tener algo que identifique de forma diferencial que esto es este problema y no otro. Y esto está haciendo un constructo que, fíjate, yo creo que es curioso porque no, en el ámbito médico yo no veo esta discusión, en el ámbito científico lo veo más en el ámbito de la psicología. Es decir, en este escenario más, ¿no?, del área de la psicología y las diferentes líneas que hay, en psicología hay más esta discusión de criticar el hecho de que no tengamos unas pruebas diagnósticas y a mí me gustaría que esto lo aclararas, además que lo aclararas como médico, cuántas otras patologías conocidas, descritas, con protocolos de intervención que sabemos que son eficaces, no tienen este tipo de pruebas y que nadie pone en tela de juicio, ¿no? Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, en los trastornos del neurodesarrollo, una discapacidad intelectual. Una discapacidad intelectual, aparte de tu evaluación clínica para el diagnóstico de la discapacidad, otra cosa es la causa, pero de la propia discapacidad es la evaluación funcional y la evaluación neuropsicológica. Para el diagnóstico de la dislexia, para el diagnóstico del trastorno específico del lenguaje, una cosa es la sintomatología y el impacto funcional y lo que tú ves en la consulta si tienes experiencia, y otra cosa es que el diagnóstico va a necesitar de esa evaluación neuropsicológica. Pero si nos vamos a otros problemas de nuestra especialidad, es que hay muchos trastornos que no tienen ese marcador, la esquizofrenia, sin ir más lejos, los trastornos psicóticos, y a nadie se le ocurre pensar que no existen esquizofrénicos. Los trastornos depresivos, no hay una resonancia específica para el trastorno bipolar ni para los trastornos depresivos mayores, y esa persona que se ha intentado suicidar 2 veces por un trastorno depresivo severo, que la familia está sufriendo una barbaridad, nadie pone en tela de juicio que ese diagnóstico no exista, ¿no? ¿Por qué creo qué es lo que pone en danza y lo sigue poniendo desafortunadamente? Pues lo pone en 2 aspectos. Uno, que estamos trabajando con niños. Y 2, que tiene un tratamiento médico, que tiene un tratamiento farmacológico. Yo estoy convencido de que esto no generaría tanto revuelo si no hubiera ningún tratamiento farmacológico al respecto. Y eso generan suspicacias, este profesional, la farmaindustria, el laboratorio de test neuropsicológicos, este centro que trabaja para esto otro. Pero si no existiera un fármaco como tal, esto estaría totalmente atenuado, como ocurre con estos problemas que acabo de comentar. Exactamente. Os habéis adelantado a nuestro tercer bloque que hay mucha gente interesada y preocupada por el tema de la medicación, ¿no? Medicación sí, medicación no. ¿Por qué medicación? Medicación en época vacacional, medicación en época de confinamiento. ¿Qué hacemos con todo este tema? Bueno, aquí sí que yo hago una larga cambiada y dejo pasar el toro hacia Alberto. No, pero porque, claro, Alberto yo creo que es una voz mucho más autorizada desde el punto de vista, ¿no?, para hablar del tema de tratamiento farmacológico. Bueno, soy una voz más voluminosa. Bueno, el tratamiento farmacológico, yo creo que, igual que el diagnóstico no se debe hacer, y lo digo siempre, a mano alzada, ¿no? Yo siempre digo que podemos hacer el diagnóstico en base a la opinión de diferentes observadores, ¿no? Preguntamos a 4 profesores, preguntamos a los padres, a los abuelos, preguntamos a los tíos, a los primos, a los hermanos, y si hay mayoría absoluta a mano alzada, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Esto es una aberración. Pues igual que digo esto, siempre digo que no podemos abanderarnos en estoy a favor o estoy en contra del tratamiento, como si pudiéramos estar a favor o en contra de los médicos de algo, ¿no? Lo que los médicos tenemos que estar, los profesionales tenemos que estar, es a favor de la evidencia científica, ¿no? Y la evidencia científica lo que nos dice es que el tratamiento farmacológico es un instrumento más y muy poderoso para mejorar la sintomatología y, por tanto, la disfunción de chicos con déficit de atención. Con lo cual, afortunadamente, disponemos de algo con lo que podemos adicionalmente ayudar a los pacientes. Pero igual que digo esto, digo lo contrario. Hace años, hace 2 décadas, tú me has escuchado decir que yo estaba ya totalmente en contra de aquellos, sobre todo en guías americanas pediátricas, que decían que si la respuesta al tratamiento era suficiente, solo con el tratamiento farmacológico era suficiente. Esto es un error bárbaro. Quiere decir que pensar que el tratamiento farmacológico es lo único que tenemos que poner encima de la mesa es una aberración.
Y respecto a cuándo usarlo, cuándo no usarlo, pues yo quizá con la parte con la que más me crujo es si ha llegado el momento de empezar con el tratamiento. Es decir, si el chico ya, con los argumentos, con lo que habíamos puesto encima de la mesa, apoyos, etcétera, ya no es capaz de ir con una salud adecuada en su vida y en su evolución personal, escolar, social, etcétera, ¿no? Y una vez que se inicia, pues se mantiene durante mucho tiempo. Y ahí nos toca ir viendo periódicamente si podemos quitarlo, si podemos ponerlo, si podemos ajustarlo, etcétera. Y una pregunta efectivamente que ha surgido y ha impactado y se ha disparado enormemente en estos últimos días es ¿qué hago durante el confinamiento, ¿no? O qué hago el fin de semana, o qué hago en vacaciones. A mí me entristece de alguna manera, ¿no? De alguna manera, pensar que los padres creemos que nuestros hijos solamente aprenden en la escuela, ¿no? A mí eso, para empezar, ya me entristece. Yo creo que mis hijos aprenden igual o más en mi casa que en la escuela. Es lo que me gustaría creer, por lo menos, a lo mejor no es así, ¿no? Y me siento un orgulloso en ese fenotipo parental, ¿no? Pero creo que nuestros hijos aprenden muchísimo de nuestro comportamiento, aprenden muchísimo de nuestros gestos, aprenden muchísimo de nuestro vocabulario, de nuestros hobbies, de nuestros propios intereses. Y para todo eso, la atención, el funcionamiento ejecutivo atencional también es muy importante, con lo cual desestimarlo a mí me parece un error. Yo creo que la atención y la regulación comportamental para las relaciones sociales, ambas cosas son vitales también, con lo cual incluso cuando están con sus iguales también es muy importante. Dicho esto, también tenemos que ser sensatos con aquellos chicos que tienen una tolerancia regular al tratamiento y ahí nos toca valorar si merece la pena de forma excepcional en algunos casos pues dejarle descansar, por ejemplo, si está habiendo una pérdida de peso importante porque el niño no come bien, u otras circunstancias que podemos valorar. Pero establecer como pauta o como norma que por el hecho de que estén en vacaciones o por el hecho de que estemos confinados, el tratamiento ha dejado de ser conveniente, yo no lo tengo claro, no lo tengo claro. Hombre, yo siempre les intento...